Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos acá con Eva, que es la primera persona que ha terminado de leer el libro recién lanzado de Sirio Simo Calatayud, que es El Gran Experimento. Tengo unas preguntitas para hacerte, para que le puedas transmitir a la gente que aún no lo ha leído, ¿vale? 1. ¿Cuál es tu personaje favorito? Felicity. Perfecto. ¿Cuál es tu raza favorita? Yo creo que los Urma. Vale. ¿A quién invitarías a tomar un café? Un poco complicado. Pues la verdad es que no lo sé. Pueden ser dos también. En verdad es que claro, hay algún personaje ahí que me ha creado muchas sensaciones, pero tiene conocimiento ese personaje. Me voy a invitar al café, al Arturo. Arturo. Pero... Vale. ¿Y a quién le presentarías a tu familia? ¿A cómo? ¿A quién le presentarías a tu familia? A Itchel. Aiche. Mola mucho. Vale. Voy a abrir la cámara, que también está con nosotros el autor, Sirio Simo. ¿Qué tal? Hola, saludos. ¿Qué tal, Sirio? Pues muy bien, la verdad que muy contento de compartir mi primera novela y empezando a disfrutar del feedback de los lectores. La verdad es que escribirla ha sido una pasada. Yo nunca había escrito novela y meterse 2 años en un mundo con fantasía, con reflexiones, viviendo cosas potentes por dentro, buscando toda la coherencia de la historia y después haber vivido algo tan íntimo, tan cósmico y compartirlo y ver el feedback, pues la verdad es que es algo súper especial. Muy bien. ¿Y tú a quién te llevarías a tomar un café? ¿Yo a quién me llevaría a tomar un café? Pues... ¿Y a quién más? Pues yo creo que a Ixchel, seguramente, o... Vale. Estoy entre Felicity y Ixchel. Muy bien. Pero Alicia, es que son muy interesantes. Vale. ¿Y a quién le recomendarías este libro? ¿A quién les recomendaría este libro? Mira, qué buena pregunta. Pues a las personas que tengan una mente abierta o estén en una etapa de mente abierta. Quien quiera comprender la vida, enfocarla desde otro ángulo que ofrece una perspectiva. Perfecto. Pues muchas gracias, Sirio. Muchas gracias, Eva. Y nos vemos desde el otro lado. Yo quería hablar del libro. Ay, vale, pues venga. Es que bueno, para mí leer esto precisamente en este año, con todo lo que está pasando, me parece súper bueno, porque es una mezcla. A mí me ha producido un montón de sensaciones con los personajes, ¿no? De estar ahí enganchada a leer y al mismo tiempo recibir información que es información que está, solo tienes que buscarla un poquito, buscar ciertos nombres y son teorías que se han estado diciendo durante mucho tiempo y con muchas investigaciones que además se unen un poco con la ficción y unos personajes que dan un juego y te crean una emoción, ¿no? del sentimiento de exaltación humano, ¿no? de llegar de una humanidad mejorada en el sentido, sin spoilear, de coger esa energía y esa fuerza positiva que tenemos los seres humanos para crear cosas, ¿no? Y al mismo tiempo esa ciencia ficción que no es tan ciencia ficción de viajes por fuera de la Tierra y bueno, todo el tema extraterrestre, ¿no? Que cada uno como lo quiera interpretar, cada uno si lo quiere hacer como ficción o como que es real para uno mismo. Entonces yo siento que este libro lo puede leer cualquier persona, simplemente y más ahora con lo que está pasando, una realidad que estamos viendo súper distópica, con todo lo que... Distópica es verdad, porque estamos todo el mundo en plan de se puede esto, no se puede lo otro, ¿no? Y esto te da un montón de información que se ha ido recopilando durante mucho tiempo y que tú lo has condensado en el libro junto con la ficción y con personajes, ¿no? Entonces entra todo de una forma más que te ayuda a comprender un poco, ¿no? Lo que estás viviendo o te abre
a ciertas comprensiones que a lo mejor no te has preguntado o que te da la posibilidad de, ¿no? Y junto con la emoción de los personajes, ¿no? La información, algunas luchas, ¿no? Una historia de amor, todo así mezclado, es súper... A mí me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. Me alegro mucho. De verdad. Claro, yo en la obra, claro, he tratado de plasmar la sombra del ser humano, la parte oscura que suele sacarse de lo que es la cultura, ¿no? Hay muchas explicaciones, alusiones a teorías conspiratorias, pero fíjate que a pesar de que la obra plasma mucho la parte oscura a muchos niveles, ¿no? Tú en algún sentido, en algún momento hasta te enfadabas, ¿no? De la sombra, ¿no? Y partes muy frías también de no, me gustaría esto, ¿no? Es como claro, pero al mismo tiempo que plasmo la oscuridad del alma humana, la obra como que acaba llevándote a ese potencial de luz y a ese anhelo de la especie humana de evolucionar y de crecer, ¿no? Y claro, ahí está toda la trama, ¿no? Pero yo quería, porque creo que la vida es muy así, creo que es muy real, que tenemos una sombra fuerte, pero también hay mucha luz, ¿no? Y es como que en este momento del planeta está viéndose culturalmente mucha sombra, ¿no? ¿Qué te voy a decir, no? Mucha corrupción política y mucho recorte de libertades y muchas movidas y muchas mentiras en el mundo, pero al mismo tiempo que estamos viviendo la toma de conciencia de una cultura muy corrupta, al mismo tiempo estamos viviendo un anhelo y un despertar hacia queremos un mundo justo, ¿no? Entonces la novela te acompaña, ¿no? en ese proceso y, pues sí. Y bueno, con muchas reflexiones, ¿no? Que ayuda a hacerse preguntas que a lo mejor uno no acaba de hacerse, pero que las está olfateando, ¿no? Y también, bueno, en mi caso, ayuda también a comprender un poco lo que está ocurriendo, porque sí que el tema de la enfermedad, ¿no? También se toca por aquí un poquito y te da otra visión de cómo se puede ver eso, ¿no? Y es otra visión que puede también cambiarte algún paradigma, que tú creías una cosa y luego es otra, y dejarte pues un poco más tranquilo, ¿no? Y empezar a investigar ya por tu cuenta y crear una nueva conciencia, que es lo que... Sí. Que es lo que a mí, esa parte me ha gustado mucho, ¿no? Esa parte positiva y bondadosa del ser humano. Claro. Hay partes también ahí súper densas, ¿no? De oscuras, que te dejas así, joder, ¿no? Bueno, yo lo he vivido todo con mucha emoción, tanto la información como la vivencia de los personajes, ¿no? Y cómo se trata de hacer... No quiero decir ningún spoiler, pero... En la grave crisis mundial, por ejemplo, en ese capítulo que sí. Sale lo que, digamos, los planes oscuros de las élites y dónde podría... Yo aspiro a que el comprender, ¿no? El ver hacia dónde podría ir la cosa si no tomamos buena conciencia, nos ayude a prevenirlo. Quiero decir, es como que tú me has comentado, ¿no? Antes fuera de cámara, como, ostras, esperemos que no... Tal, ¿no? Que no vaya tan lejos, ¿no? Sí. Esperemos que no, ¿no? Pero el ver hacia dónde te quieren llevar ayuda a decir, ostras, me están llevando hacia ahí, ¿queremos que nos lleven hacia ahí o qué, ¿no? Entonces es un poco esa la intención también, ¿no? El tomar conciencia de las élites de poder. Bueno, evidentemente la novela te da muchos prismas desde los que mirar, ¿no? Sí, además es como también una mezcla de ensayo, novela y además ficción. No sé, todo una mezcla y de información también real, ¿no? Sin spoilear, el propio personaje que lo vas siguiendo tú mientras lo lees cuando va a ciertos sitios para investigar ciertas cosas, que eso le llevan a otro mensaje. Eso es muy de investigación, que esa parte también tiene un poco de todo, por eso me ha gustado, ¿no? No te deja en una cosita solo, va jugando con la información y con
¿Qué tal la cuando historia. acabas los capítulos? ¿Qué sensaciones te dejan? Pues de leerme el siguiente. Sí, Porque ¿no? es como, ay, quiero saber qué pasa. Y luego leo o sea, el título, ¿no? Del capítulo y digo, hostia, esto es bien interesante. La calavera de cristal y digo, wow, qué guay, que eso sí que se ha hablado muchísimo de, Sí. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Luego el informe científico Illuminati, por ejemplo, ese, buah, así leyéndolo por cada cosa que se decía, ahí hay mucha información muy interesante. Ese dudé si ponerlo porque me parecía muy denso, pero es que decía, No, al lo tengo contrario. que poner, lo tengo que Al poner. contrario, porque te van diciendo los Sí. planes de lo Vale. que y además tiene sentido, ¿vale? Eso ya de forma subjetiva para quien lo lea, pero para mí algunos tienen un sentido pero muy fuerte y otros es en plan de bueno, puede ser, pero no, y está muy bien hecho ahí el diálogo, ¿no? Como por número, te va diciendo cada informe. Se entiende, ¿no? La Sí. esencia de lo que Sí, del plan y luego como o sea, yo me imagino la escena como entre ellos van hablando, las miradas, como lo explicas. palpa la tensión, ¿no? Ostras, yo me lo imagino como una escena, ¿no? Es Sí, sí. es como ver una película de ciencia ficción y al mismo tiempo con información y contrastada y al mismo tiempo Eva, y tú, a ver, es un libro que para los que están metidos en teorías de la conspiración, es decir, la gente que está abierta a revisar la cultura y a cuestionar la versión oficial, es una obra que gusta. Yo tengo otras personitas que me dicen, ostras, leer las cosas como tú, que también estás metido en estas cosas, y dices, es muy bonito verlo y nada. Pero, ¿cómo te imaginas a un lector que no esté metido en estas teorías? ¿O qué le recomendarías o qué sé yo? Yo me lo pregunto, ¿eh? pues yo como he conocido personas que no están metidas en esto, pero sí que les molan muchísimas cositas que has puesto aquí, ¿no? De ciencia ficción, de naves, y de también todo este tema. Yo creo que sí que les va a molar igual, o sea, les va a gustar igual. La historia, ¿no? Sí, porque sí que son cosas que les van a resonar, aunque no estén de acuerdo o por lo que sea, ¿no? En el tema de conspiración y todo esto. Pero sí que les va a gustar porque se va a unir con varias cosas y nunca se sabe, ¿no? Lo que te va a hacer reflexionar. Correcto. Así que igualmente para las personas que les guste la conspiración y a las que no es que no les guste, sino que no siguen esos temas, esto está mezclado en novela y ciencia ficción, ¿no? Es Sí. como les va a gustar igual. Claro. Para mí, o sea, a mí me gustaría si no fuese Claro. de teorías conspiranoicas, ¿no? Es como Claro, es información que adicional también, la ¿no? obra Tú- está hecha de una manera que te hace reflexionar y preguntarte muchas cosas que a lo mejor no te hubieras preguntado, ¿no? Quiere decir que a lo mejor uno dice, no, yo las teorías paso... Vale, pero te va metiendo en preguntarte... Claro, te da mucha información y te hace revisarla, ¿no? Y al mismo tiempo está todo lo que están viviendo los personajes, que creo que cómodo no está ninguno, ¿no? Todos tienen ahí su... No mucho, y ahí hay cierta información también, ostras, muy fuerte, ¿no? Y la descripción de ciertas escenas que te lo pasas bien, pero luego Toque dices, picante, ¿no? sí, claro, y dices, hostia, qué intensidad, ¿no? ¿Qué es esto? Pues está también me he reído en algunas ocasiones, muy divertida. Me he enfadado qué bueno. también. Y por otro lado digo, hostia, qué bueno esto, ¿no? Este dato no me lo había planteado. O sea, que para mí está súper completa para ser, joder, tu primera novela. Yo he flipado hoy. Me he quedado con, ¿qué pasa con este personaje, no? ¿Qué pasa con...? ¿Cómo te has sentido en el capítulo, bueno, en el del domo, digamos, ¿no? Más allá del domo, casi al final, ¿no? Cuando se va terminando la escena, terminando la historia. Ostras, pues me ha recordado mucho... Pues, ¿Has llorado en algún momento o no? ¿O no te has emocionado? No lo sé. no, de llorar no. Llorar no. Ha sido más o reírme, Ajá. o guau, ¿no? De qué guay, o de enfado, ¿no? De ostras, tal. Pero de llorar no me he dado por llorar. Y en el del domo, pues me ha recordado muchísimo a películas rollo Alien, ¿vale? O películas en plan Star Trek o Star Wars, muy de ciencia ficción y unido ahí, y luego te dices, se va a armar ahí algo. Me ha recordado más así, pero sí que ahí hay mucha información. Ahí sí que es como que de repente
todo ahí súper condensado, ¿no? Antes de terminar. Ajá. Y ahí es cuando digo, ay, ¿qué pasa con este personaje? Y llegas al final y dices, ¡guau! ¿Dónde está el siguiente, no? Porque hay dos personajes ahí que interesa saber qué ha ocurrido, ¿no? Yo le tengo mucho cariño a Tsukuyomi, también le tengo mucho cariño. Por Dios de los nombres, en Nepasitu. Los Una nombres... pregunta, Me encanta vale. ese Sí. nombre. Al tercero en discordia, que está acá atrás. Sirio, ¿los nombres tienen algún significado o son así al azar? La verdad es Sí, que sí, por todos favor. los nombres de la novela, todos están puestos por algo. A veces lo que más me costaba es encontrar los nombres. Por lo menos 3 o 4 nombres tardé una semana entera dándole vueltas. Porque lo que hacía es, una vez que sabía lo que representaba el personaje, buscaba el nombre que arquetípicamente más lo reflejara, ¿no? Como imagínate que... por ejemplo, Tsukuyomi, que es uno de los personajes, viene de que es una divinidad lunar japonesa. Y, por ejemplo, ese personaje en la novela sale en la luna. Entonces, todos los nombres puedes hacer una búsqueda, vamos a decir, cultural o por Google, y o sea, nombres de militares, de extraterrestres. Por ejemplo, Arturo, que es uno de los personajes, está haciendo alusión a las estrellas de Arturo. O Felicity, por ejemplo, que es una sagitaria. Los sagitarios son como muy felices, ¿no? Como muy de la fe, de la confianza. Entonces los nombres reflejan el significado del personaje. Y en algunas ocasiones son nombres de personas que han existido en la realidad, que el personaje no es exactamente el mismo, pero lo uso de anclaje. Como lo que está pasando en ese personaje, si buscas el nombre y lo encuentras porque ese nombre ha sido un personaje en la realidad, te sirve para acceder a la información que te está transmitiendo, ¿no? Por debajo de la historia hay informaciones y las puedes buscar a través de los nombres. También me han comentado, un pajarito que se posa justo aquí atrás, que hay un personaje que en realidad existe en la vida real y que tiene su propio canal, ¿puede ser? Bueno, sí, son excentricidades. Resulta Ajá. que en un capítulo salió un astrólogo Sí. que conozco muy bien y sale interpretando unas cartas astrales. Ajá. De hecho, le hace la carta astral, el astrólogo sirio le hace la carta astral a 2 personajes y levante las cartas astrales y los personajes están en coherencia con la carta astral, porque es otra de las cosas que quería dejar caer, ¿no? Digamos que el libro es como una cebolla, ¿no? Sí, Vale, tiene puedes muchas ir capas. sacando y sacando y Sí, sacando jugo sí. para leer un par de veces, digamos. Sí, sí, Por sí. lo menos, ¿no? Sí, Sí. aprendes un poco de astrología también. Claro, Vaya, te va muy- haciendo alusiones astrológicas, no te enseña astrología, pero sí que la utiliza de una forma coherente, como de forma que tú puedes decir, ostras, ¿de verdad la astrología te puede...? Pues sí, pero ya si quieres vas y te la estudias, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no te las cierra como si fuera un ensayo, pero te las sugiere, como, aquí hay una clave, si quieres ve y búscala. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, Sirio. A vosotros. Muchas Sí, gracias, Eva. Gracias a él por escribir esto, que creo que en esta época es una buena herramienta. Una buena herramienta, no solo de entretenimiento, sino de información también. Así Pues que yo feliz de que la hayas disfrutado y de tu feedback. Yo, para mí, que pueda dar claridad y al mismo tiempo disfrute, es un regalazo inmenso para mí. ay, muchas gracias. Será.